¡Pum! Hola, bienvenidos al canal. Hoy día tenemos una tremenda invitada que nos va a contar su historia. Ella es una científica que se llama Pamela Matar, tiene un apellido que no se les va a olvidar. Y algo interesante de ella es que, como todos nosotros, partió en Chile estudiando no ciencia, ella estudió algo diferente a la ciencia y luego terminó haciendo una carrera científica muy brillante. Ustedes van a ver ahora algo de eso. Ella ha estado no solo aquí en Estados Unidos, como estamos todos los, de los que presentamos en este canal, sino que también fue para Israel. Entonces vamos a tener hoy día una historia que parte en Chile, estudia no ciencia, termina haciendo ciencia, después va para Israel y luego termina aquí en Nueva York haciendo investigación top. Así que, sin más introducción, dejo con ustedes a Pamela Matar. Hola Jorge, gracias por invitarme. Feliz de estar acá compartiendo un poquito de mi historia con ustedes. Voy entonces a comenzar con una presentación que les preparé. Así tengo que decir que Pamela escogió la modalidad de presentación conversada. Entonces ahora vamos a estar conversando su presentación. Sí, feliz de que me interrumpas cuando quieras con las preguntas que se te ocurran, Muy cosa de bien. hacer esto súper dinámico y más entretenido. Yo aquí me pongo mi mentalidad de estudiante de enseñanza media, entonces ahí te voy a hacer preguntas de ese tipo. Bueno, una mezcla ya, porque a veces me pongo filosófico, entonces es difícil que un estudiante... Pues Yo igual traté de invocar a mi yo estudiante de enseñanza esa media como para es poder súper buena. compartir mi historia desde un punto de vista que puede ser enriquecedor para esta etapa de la vida que están viviendo los chicos, en que uno no tiene tan claro la importancia de las decisiones que toma y a veces piensa que las decisiones que toma son demasiado relevantes también y uno puede ver que es más flexible de lo que uno se Como imagina. reforzar la idea de por qué creamos este canal y este proyecto, y es porque la verdad es que, sobre todo a esa edad, uno toma decisiones a ciegas. Es increíble lo desinformado que uno está cuando uno toma decisiones que al final influyen mucho en lo que va a ser el resto de la vida de uno, entonces es súper bueno poder compartir esta experiencia. Sí. Ok, o sea, como Jorge les dijo, mi nombre es Pamela Matar. Y yo hoy día soy Research Fellow, que básicamente es una investigadora que está empezando antes de ser profesor y que está empezando su carrera académica. Y estoy en Nueva York trabajando en el Albert Einstein College of Medicine. Oye, te puedo preguntar tu edad, Pame. Yo eso no le he preguntado Ah, a tu invitado, es que es bueno para que se hagan una idea. Tú puedes pero Jorge, inventarla, eso es mala puedes educación. inventar una edad si querís, puedes inventarla, pero es como para tener No, idea. no voy a inventar mi edad porque estoy contenta, a pesar del gran número. No, yo tengo 36 Bueno, años. ya. Sí. Eh, Eso es un aspecto entretenido antes de empezar con la presentación formal que tiene la carrera científica, y es que, a diferencia de otras carreras, como es una carrera mucho más relajada en el laboratorio, donde no nos vestimos formales, tenemos un horario relativamente libre, a pesar de que trabajamos mucho, yo creo que eso te ayuda mucho a mantenerte más jovial. Y Sí. mucha gente que trabaja en ciencia muchas veces se ve más joven de lo que es porque tiene más libertad. Otros se ven peor, pero ahí... Yo, por ejemplo, tengo 60 años, me veo así por la ciencia. Sí. Ok, ya, comencemos a navegar Vamos. por esta historia. Entonces, ¿dónde lo podamos? Ok, evidentemente, como todo comienzo, voy por mis orígenes. Yo nací en lo que denomino la Quinta Costa. La Quinta Costa es la quinta región en Chile, pero costa, porque nací obviamente mirando al mar, pero no viví mirando al mar porque mi familia vivía hacia el interior de la Quinta. O sea, yo nací en Viña del Mar, pero luego mi familia vivía en Quilpué, que es una ciudad que queda como a media hora, y en Belloto, y en Villa Alemana, donde ya crecí, viví mi adolescencia y todo. Y Villa Alemana, por lo demás, hablando de juventud, es la ciudad de la eterna juventud. Así que puede ser que por eso eh, me vea un poco más joven. Porque no lo dijiste, pero me imagino que lo pensaste. Yo quería comentar que, claro, que tú has hecho mucha, claro, has inferido mucho que tienes
aparentas tener menos edad y quería confirmarlo. Claro, Quería ese es el motivo, porque yo crecí en la ciudad Sí. de la eterna juventud. Ah, Ok, todo perfecto. bueno, estudié en un colegio particular subvencionado. Cuando yo estudié en el colegio, El nombre del colegio, quizás te van a ver los estudiantes de allá, pues. bueno, estudié en el Probablemente. Colegio Nacional de Villa Alemana, que es súper conocido por lo demás, Es, porque hay 2 sedes y es un colegio relativamente grande. Como buen colegio particular subvencionado, mi curso era grande. Teníamos 40, 42 alumnos por curso, entonces era así como desordenado, entretenido. Obviamente, yo hasta diría segundo medio más o menos, fui del grupo más desordenado, pero nunca tuve malas notas y ahí eso me jugaba bastante a favor. te salvaba en la Te oficina del salvaba, director, ¿no? exacto, era como esta niñita hizo una idiotez. ¿Pero No qué voy le a, vamos a decir? ¿No? no voy a entrar en detalles de qué tonterías hacía, pero esta niñita hizo una idiotez, pero bueno, ella es una buena estudiante. Al final siempre te salvas con buenas notas. Era tremendamente hiperactiva. eh, Participé en todas las extraprogramáticas que se puedan ocurrir, desde tenis de mesa hasta básquetbol, voleibol, eh, y tú comprenderás que si participé en muchas actividades extraprogramáticas, en ninguna era muy buena ni seleccionada, entonces me movía de un lado para otro, pero así lo pasé súper bien en el colegio fue una buena etapa, pero de hecho, haciendo esta presentación me di cuenta que yo nunca me reconocí en el colegio como una estudiante brillante, por ejemplo, que recuerdo perfectamente existían. Pero brillante, brillante o no del montón, no, no sé por qué pero Siempre te fui reconocías promedio. buena, pero tú sabías que cualquier objetivo que te propusieras lo podías hacer. No, Ah, es que ya, ese es mi ya, punto, a ese no punto está ahí quería ya. llegar. Cuando yo estaba en el colegio, yo siempre tuve una sensación de eh, ser una persona totalmente promedio, de no tenía malas notas, tampoco tenía las mejores. Me gustaban los deportes, no era mala, pero tampoco estaba en la selección. Eh, entonces siempre tuve como esa sensación de mala no soy, pero súper buena tampoco. Está bueno. Eh, y por lo mismo, después más adelante les voy a contar por qué esa forma de verme a mí misma fue relevante en un punto de mi historia. Entonces, para terminar con mi etapa escolar, la otra parte que es como interesante es que yo siempre quise ser ingeniera. Entonces yo toda la enseñanza media, En ese tiempo probablemente querías ser ingeniero, pero en ese ahora tiempo quería ser ingeniero las porque cosas la como son. ingeniera no existía, No existía, claro, era una claro, el locura. término no existía. Entonces yo siempre estuve en los electivos de matemática, de física, eh, y me iba bien. O sea, yo tenía buenas notas en física, súper buenas notas. Yo daba la específica, en ese tiempo se llamaba, bueno, de partida yo me preparé para la aptitud académica, que para los chicos que nos están escuchando, en el fondo la aptitud académica es la versión prehistórica de la PSU. Ni tan Eh, prehistórica, pero es lo mismo, ponte, al final la idea cambia el nombre, pero es la misma cuestión, ¿no? no, bueno, es distinta, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero yo me preparé para esa prueba que existía antes, eh, y me iba relativamente bien. Uno daba las específicas, que yo daba la específica de matemática, y me iba súper bien, casi 750 puntos, o sea, súper bien. Y como yo creo que tienen que haber sido unos 5 meses antes de rendir la presión, ¿no? Yo había entrado a principios de mi cuarto medio, había entrado al preuniversitario, estaba preparándome para estas pruebas específicas, matemática, física, qué sé yo. Y de repente en las vacaciones de invierno, me bajó toda una La crisis. conciencia. Es que ni siquiera fue una crisis, fue como que me hubiese iluminado. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué buena! Sí, no fue como yo quiero estudiar algo. Esta fue la iluminación divina que tuve. Me vi a mí misma y que tiene mucha relación con lo que tú planteabas de que uno cuando está en el colegio como que en verdad está como súper cegado, no conoce todavía
cómo funciona el mundo laboral, el mundo profesional, y está bien, porque no se ha expuesto a él. Claro. Pero eso a mí me hizo imaginarme como una ingeniera que iba a estar sentada en un escritorio con un computador y una calculadora, en un rol muy impersonal, como en un rol de poco contacto con el otro, de poco ayudar al otro, de poco aportar a la sociedad. Ese fue como mi pensamiento, esa fue la iluminación que me cayó un día en mi cuarto, durante mi año cuarto medio, y que yo dije, como, no, yo necesito hacer algo con mi vida, con lo que yo pueda ayudar a la gente. Más tarde me di cuenta que siendo ingeniera podría haber perfectamente ayudado a mucha gente, pero bueno, en ese momento eso fue lo que yo pensé. Entonces dije, yo quiero estudiar algo con el área de salud, porque además me gustaba mucho la biología. Y ahí debo reconocer que no me iba tan bien como en física, pero me gustaba. Bueno. Entonces dije, yo quiero estudiar algo relacionado con el área de salud. Pero comprenderán que como Pajarito se dio cuenta a 4 meses, como 3 meses antes de dar la prueba, obviamente ir a estudiar medicina no era una opción. No, y acá ahora sí esto es importante con la PAA y esta prueba, de que ahora creo que puedes dar cualquier específica y da lo mismo, como que no tiene, como que te piden que sea específica en ciencias, pero no específica, bueno, puede que me equivoque, pero no es tan crítico de que teníais que dar la de biología para entrar a área de salud y tú eres capaz en matemática, física, y ahí estaba ahí en problema, po. Teníais que dar la de Sí, biología, para lo cual teníais que estudiar mucho más y a 3 meses, 4 meses de la prueba, es una era locura. cero opción. No, además que, por ejemplo, con el tema de estudiar medicina, si tú no te preparas desde primero medio, pensando, yo Desde tenía, que naciste, casi que desde que naciste, o Sí, sea, como que cero opción. Entonces, como que empecé a ver ya, ¿qué puedo hacer? Me gustaba mucho el deporte, entonces mis opciones eran ser kinesióloga o ser nutricionista, porque también me gustaba mucho el tema de la alimentación. y eso porque los cortes son menores, entonces era más realista aspirar a esas carreras. Te pedían puntajes razonables, y que yo sabía que podía alcanzar. Entonces, di la prueba de aptitud académica, me fue relativamente bien, y mi postulación. Cuando tuve que postular, yo tampoco tenía experiencia, porque en mi familia nuclear nadie había estudiado en la universidad ni también postulado a una carrera universitaria. Entonces uno típico que se deja mucho llevar por lo que te dicen tus colegas, tus compañeros, qué sé. Y a mí me dijeron, no, la Universidad de Valparaíso es lo top de lo top en el área de salud. Y yo dije, bueno, entonces voy a tratar de ir allá. Y mi postulación fue kinesiología, la Universidad de Valparaíso, que recién abría la carrera ese año. Después nutrición en la Universidad de Valparaíso, y después postulé a educación física, agronomía y cosas. No me preguntes por qué postulé agronomía, pero recuerdo que postulé agronomía. Y la cosa es que como la carrera de kinesiología en la Universidad de Valparaíso, que era la única universidad que tenía medicina en la quinta región en ese entonces, habría, todo el mundo postuló. Entonces cerró con puntajes muy cercanos casi que a medicina. Fue una No. locura, fue una locura. Y como no habían antecedentes, porque estaba recién abriendo la carrera, yo obviamente quedé, creo que era como una cosa así como número 20 en lista de espera. Entonces, número 20 en lista de espera es como espérate sentado, porque No, pero nunca, igual nunca se... podría ser. Como, o sea, entraban 40 y yo estaba 20 en la lista de espera. O sea, era imposible. Entonces quedé en nutrición, en la Universidad de Valparaíso. Y mi papá, como era como... mi papá era muy estricto, entonces él me dijo, bueno, entraste a nutrición, y ahí te quedas. Muy bien. Porque aquí no hay, en el fondo, yo no tengo, yo gané una beca para estudiar en la universidad en el trabajo de mi papá.
el trabajo Wow, laboral. pero súper buena, po. Mi papá, por suerte, independiente de que él no era una persona profesional, él era operador en una buena empresa. Entonces, la empresa tenía el beneficio de que si tú eras un buen estudiante, como hijo de trabajador, te daban una beca. Oye, pero tremendo, primera vez que escucho eso, qué buena, Sí, súper beneficio, po. súper beneficio. Entonces, mi Lo cual papá, no te dejaba con mucha libertad de nada, porque no podíais cambiar, según la beca, no podíais cambiarte. mira, yo en ese momento, yo lo encontré terrible. Y un poco odié a mi papá por eso, porque yo dije, ¿cómo él puede coartar mi vida así y casi que Claro, imponerme el estudiar solo nutrición y no poder cambiarme kinesiología si es que yo podía dentro de claro, la misma universidad? Y luego yo entendí de que la libertad estaba dada antes, porque si mi papá no hubiese tenido ese beneficio, yo posiblemente eh, habría podido estudiar con mucha dificultad y hasta el día de hoy estaría pagando crédito, como muchos, mi como la esposo lo mayoría. hace, Sí, eso, la eso mismo mayoría lo hace. te iba a comentar, pero por eso, yo creo que es un punto importante. Según mi visión, en Chile, ahora puede que me equivoque o que sea limitada, pero según yo, sobre todo, bueno, ahora con la gratuidad, no es como, en Mm. teoría, la plata no es un problema directo para estudiar, que eso es algo que mucha Para gente todos. tiene, claro, que Ujú. mucha gente ahora, claro, si uno no tiene plata en la casa y no tiene dónde estudiar, obvio que no tener plata te va a afectar mucho, pero en principio para pagar la universidad hay soluciones. Respecto a la libertad, eso también es bueno como tú sentías que no tenías esa libertad para cambiarte, bla, 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 que comentaste recién. Pero en mi caso, los que estudiamos con crédito, al menos cuando yo lo tenía, teníamos ese problema que el crédito también te aguantaba una pura carrera. Claro. Entonces, todos los que no teníamos plata para pagar la U, también teníamos esa restricción de que donde te metiste tenés que terminarlo, y lo cual hace este problema de escoger qué estudiar más dramático, porque tení Mm. una oportunidad, y si no escogiste bien, mala suerte. Entonces, sé lo que se siente y me imagino cómo está ahí con... También, Sí. yo creo que nos pasó harto. Mm. Y al final, bueno, después cuando uno ya avanza un poco en la vida, después te das cuenta que es elegir carrera que se ve tan crítico cuando uno está en tercero o cuarto medio, o cuando tienes 18, 19 años. Al final, no es tan crítico porque una vez que ya eres profesional, no tanto en Chile, pero yo creo que eso va a ir cambiando, de que tú te puedes mover, de que tú puedes hacer otras cosas, de que tú te puedes especializar en otras áreas y moldear un poco la carrera. O sea, claramente si estudiaste, hiciste algo, ingeniería y te diste cuenta que lo tuyo era la enfermería, no tienes mucho espacio de movilidad. Claro. Eh, pero si estás dentro del área salud, por ejemplo, y te diste cuenta que, como en mi caso, que la nutrición no era lo mío, que no es algo que me pasó, pero si me hubiese sucedido y yo quería finalmente estudiar algo más relacionado con el deporte, por ejemplo, yo podría haberme dedicado a ser nutricionista deportiva, del área Exacto. deportiva. Entonces, existe Claro. cierto nivel de movilidad. Y al final te transformaste en una nutricionista científica, que quizás es más raro dentro del Eh, área. Y ahí está ahí. sí, en parte sí. Pero Súper. bueno, Pero buen punto, súper buen punto. Yo, súper buen punto. porque estamos limitados de tiempo, no le doy más vuelta, pero es súper buen punto. Sí, esa libertad Entonces, que es súper buena. continuando con eso, ¿cómo llegué a donde estoy? O sea, ¿cómo llegué a ser una nutricionista científica? Bueno, yo entré a nutrición y nuevamente tuve esta sensación de que no me iba mal, tampoco era la primera del curso, pero me desenvolvía bien. Eh, Reprobé solamente un ramo en la carrera, que fue microbiología, por eso no soy microbióloga, claramente. Eh, Un mensaje del destino, como que no. el mensaje del destino, no te dediques a la Sí, microbiología. microbiología no. Entonces, eh, en general yo diría que mi vida universitaria fue súper buena, trabajaba porque si bien es cierto, volví a tener una beca en el trabajo de mi papá que en este caso me apoyaba, eh,
me, tuve la beca de trabajo de mi papá. Te pagaba el arancel nomás, pero no te daba plata para ti, o además te daba plata. Me pagaba 50% del arancel. Ya, o sea, la mitad Que de cuando, la gracia. que cuando yo entré, que lo chistoso, cuando yo entré a la universidad, la diferencia entre lo que yo pagaba en el colegio, que era poco, era, comillas, poco, a mi primer año de universidad eran 20.000 pesos. Wow. Cosa que hoy día es... Claro, porque por esos tiempos solo pasa la matemática. Por esos tiempos las carreras baratas costaban como 150 lucas. La mía costaba 110. Promedio. Cuando yo entré, 110. Mensual, claro. Mensual. Ahora Si están como nosotros el pagamos... triple. Entonces, claro, ustedes pagaban la mitad, que eran como 70 lucas. 55, Jorge, pagábamos de universidad. Qué increíble. Entonces, bueno, gracias a eso puedo estudiar. O sea, con una carrera de 300.000 pesos, jamás, ni con la beca de 50% que tenía mi papá, yo podría haber estudiado en la universidad. O sea, tendría que haber pedido un crédito. Sí, claro. O haber conseguido alguna otra beca, no sé. Pero Sí. hubiese podido. No, sí, tal vez estoy exagerando, hubiese podido. Pero hubiese sido mucho más difícil. Sí, po. Bueno, el tema es que ya yo estudié nutrición y mientras yo estudiaba nutrición yo me di cuenta que, yo no sé de dónde lo saqué en realidad, pero como que me di cuenta que a mí me gustaba enseñar. Ese fue como mi idea cuando yo estaba en la universidad. Yo odiaba a una profesora, no la odiaba, pero me cargaba, cómo enseñaba. Entonces yo me monté en el toro y dije, yo voy a enseñar mejor que ella, cosa que es terrible, castigo del destino, que yo no soy muy buena enseñando. Eso, bueno, Bueno, lección de terrible. vida. Pero en ese momento yo quería como hacer docencia. Ese fue como lo que yo vi y lo Yo que creo exploré. no creo que sea mala, profe, al menos las presentaciones te están saliendo súper buenas. Comentario, ese es súper relajado, buena Gracias, Jorge, nota, gracias. ¿eh? Voy a repensar si Yo me creo dedico a sí. la docencia. Voy a ir a alguna clase tuya y después te digo cómo eres. Y después Yo creo que después. tiene que ser buena, profe. Entonces, bueno, finalmente durante la carrera universitaria me di cuenta de que quería hacer docencia, pero yo veía que yo, así como siendo estudiante promedio, con papás que no eran profesionales, porque mis papás no fueron a la universidad, eh, y con una situación de que necesitaba trabajar y no me podía dedicar a estudiar toda mi vida, lo veía súper difícil. Entonces yo fui a un congreso que básicamente son eventos que se organizan en un congreso de nutrición, eh, y había un stand donde había una chica que había estudiado en la misma universidad que yo, que era mayor que yo, promoviendo un magíster en el INTA de la Universidad de Chile, que es como el instituto, si uno piensa en Chile, y uno piensa en nutrición, uno piensa en el INTA. Es lo más top que hay, es la Es referencia, claro. es lo más top, no solo, de hecho, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Mucha gente de Brasil, de Perú, de Colombia, de Argentina, va a estudiar magíster a Chile, al Mira, INTA. wow. Entonces es súper reconocido. Bueno, para que sepa la gente que ahí se hace mucha investigación, que eso es lo más, yo creo, por eso es tan importante, porque se hace nutrición, pero además O sea, mucha investigación. de hecho, la Universidad de Chile tiene la carrera de nutrición en la Facultad de Medicina, y el INSTA es un instituto de nutrición aparte, parte de la Universidad de Chile totalmente, pero está aparte de la Escuela de Nutrición en la Escuela de Medicina, o sea, en la Facultad de Medicina. Entonces, se hace nutrición y se hace todo lo que es como estudios de posgrado en nutrición. Eh, entonces, ella estaba ahí eh, y me dice, hola, y yo fui muy tímida, eh, a preguntar y a mirar de qué se trataba eso. Y ella me dijo, Y hasta antes de eso, teníais cero idea, como nunca se te pasó por la cabeza ir a hacer un magíster no, allá. jamás, jamás. O sea, para mí, Estaba ahí hacer en un tu máster vida ahí en Valpo, como en mi mundito listo, de así que Valparaíso, estaba todo listo. donde yo estudiaba mi carrera universitaria, trabajaba de mesera los fines de semana y donde luchaba por llegar a fin de mes y por salvar la universidad, en mi mundo jamás existió la palabra magister.
Wow. O sea, para mí eso lo hacía gente súper dotada. O sea, por eso te digo que era... Claro. No, y no, aquí, no sé, no pertenecía a ese grupito, no era ni ¿no? por si acaso pensaba. Para Eso mí es era súper súper bueno. marciano, para mí era súper marciano pensar en eso. Ya. Bueno, y creo que tiene un poco que ver, y en ese sentido tal vez alguno de los chicos se podrá sentir identificado, con que mi familia nuclear nunca fue a la universidad, tenía primos que estaban en la universidad, pero, pero eran mis primos, hijos de mis tíos en el fondo. De los hermanos de mi papá, solamente 2 fueron a la universidad de 5, de la familia de mi mamá, con suerte, fueron al colegio. Entonces, para mí, un magíster era una cosa muy intangible, una cosa muy lejana. Entonces, yo estoy ahí, en ese stand, con esta niña, con esta chica que era mayor que yo, que había entrado a este magíster, que era estudiante del primer año de magíster. Y ella me hablaba, y es como cuando tú escuchas a una persona como lejos, así como que ella me hablaba, y yo como que en mi mente decía como, no, esto no puede ser. Y como que me decía, no, mira, tú podrías perfectamente entrar, estos son los requisitos, y tú puedes postular el próximo año, yo te puedo ayudar a postular, es súper fácil. eh, Andaba como vendiendo seguro de vida la niña. una cosa ¿Por qué no? así, y yo como buena hija de este mundo capitalista, yo le compré todo el producto y empecé a soñar. Claro. Y yo creo que ahí estuvo el quiebre donde Te plantó la semillita y ahí empezaste. ella plantó súper, y eso se lo agradezco hasta el día de hoy, plantó la semilla que me hizo soñar. Ni siquiera me hizo creer que yo era capaz de, Ya. porque para mí seguía siendo Todavía algo, no podía ser realidad, pero te hizo soñar. me Qué hizo bonito. soñar. Y en ese soñar me hizo reconocer en mí una capacidad que creo que hoy día ya estoy más cansada, creo que la perdí un poco, pero que siempre tuve, que fue como yo le llamo, montarme arriba del toro y decir, yo esto lo saco como sea. O sea, como que cuando estaba en la universidad y tenía una asignatura que era muy compleja, yo, aunque estuviera cansada, aunque trabajara y todo, yo decía, yo esta asignatura no me resultó solo con microbiología, pero con el resto, yo decía, esto yo lo voy a sacar así sea lo último que yo haga en mi vida. Entonces, creo que empecé a soñar y dije, voy a tratar, pero siempre con ese, no creo que quede, o Ya. sea, esto de seguro va a terminar en un buen intento, pero lo voy a hacer. Oye, te interrumpo la historia solo que está súper buena, para preguntarte como, ¿qué fue lo que soñaste? Pues, ¿qué fue esta nueva oportunidad o camino que apareció en el poder hacer un magíster? En ese ¿Por qué momento, querer hacer un magíster? ¿Qué se gana al hacer un magíster? ¿Cachai? Como, es que en ese momento era un poco lo que tengo escrito acá, era solo mi interés por la docencia, era solo mi interés por hacer docencia y estar donde esa profesora que yo encontraba que lo ya, hacía pero, sí, pésimo y hacerlo mejor. pero que ese no era un magíster en educación, era un magíster en investigación, me imagino. Pero en tu cabeza era, Sí tú y no. podías satisfacer No, eso es que no como... solo en mi cabeza, por lo menos en nutrición, en ese entonces tú no podías hacer clases, no era que no podías, pero Es como requisito para era ser un profesor tener requisito un posgrado. tener un posgrado. Claro. Entonces era todos la mayoría, o sea, cuando yo estudié en la universidad, creo que tienen que haber sido 1 o 2 de mis profesores de la universidad que tenían doctorado. Sí. Todos los demás o eran nutricionistas con experiencia o eran magíster en nutrición. O sea, es importante dar el mensaje a nuestra audiencia que las universidades, uno de los factores por los cuales se evalúan es la cantidad de profesores con posgrado que tienen. Y ahí uno ve que normalmente las más famosas, más conocidas, tienen casi 90% profesores con posgrado y directamente doctorado, Doctor, versus las que no son tan buenas que pueden tener, no sé, quizás extracciones bien bajitas. Las universidades más sí. chicas puede ser.
yo te digo, desde que yo salí de la universidad hasta el día de hoy, la transición ha sido, en un principio, a ti, si tú tenías un magíster, y yo te estoy hablando del área de nutrición, si tú tenías un magíster, era prácticamente 100% de probabilidad de que tú ibas a poder entrar a hacer docencia a una universidad. Bueno, sí, Eso era cuando yo salí de la carrera. 10 años más tarde, tú podías tener magíster y tenías que luchar por encontrar una plaza. Pero si tenías doctorado, era casi 100% seguro que una universidad te iba a contratar para hacer docencia. Y hoy día, si tienes magíster, da no, lo mismo. da lo mismo. Todos tienen magíster ahora. Y claro, y si tienes doctorado, entras a competir. Ya no es seguro. Claro. Entonces, ha ido como mutando esta necesidad por posgrado, por posgrado, por Hay como un posgrado. efecto inflacionario en la Exacto. carrera académica, o en todos lados, como que todos están estudiando mucho, lo cual tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero dentro de todo Exacto. yo creo que tiene cosas buenas, porque toda la gente, toda en Chile, mucha gente, todos se están perfeccionando, todos están aprendiendo más, todos están siendo muy capos en sus áreas, y ahí todo, en teoría, es como que sube la marea que levanta a todos, porque todos tienen mejores profes, mejores clases, etcétera. Sí. Ya, volvamos a la historia. Entonces ese fue el motivo principal. Que ¿Qué yo, magíster fue? magíster en nutrición humana. Ya, bueno. Y 2 años con una tesis. 2 años con un año completo de tesis. Y ahí fue que yo conocí el laboratorio. Conociste la droga del laboratorio. Ahí yo, Wow, mira, cuando, recibiste el magíster. Y eso, terminaste la universidad, después estuviste trabajando como profe 3 años. sí, O no, sea, no, no. en Yo paralelo terminé el ahí vaya magíster. haciendo clases. No, no, a ver, yo entré al magíster. Que finalmente esa historia igual la voy a contar, pero súper cortita. Cuando yo postulé, esta niña me ayudó a postular, teníamos que dar una prueba y una entrevista. Yo nunca había ido a Santiago, yo no sabía andar en metro. Entonces, No, sí, no, eso como fue que Carmela yendo a la ciudad. tal cual. Me faltaba la pura cestita al lado en la mano, Qué Carmelita bueno. yendo a la ciudad. Entonces fui a una entrevista, di la prueba y después me llamaron para una entrevista. Y me entrevista un profesor que hasta el día de hoy está ahí, Fernando. Y Fernando Pizarro me sienta y yo, muy pollita ahí, sentada, y me dice, te fue muy bien en la prueba. Excelente. Yo, sí, y me dice, sí, eh, tuviste la mejor nota y te Wow. ganaste una beca. Está leseando. Y yo En serio. recuerdo que cuando yo salí de esa entrevista, porque era como, puedes estudiar, no tienes que pagar tu magíster, no tienes que pagar nada. O sea, yo no pagué magíster. Eh, Wow. entonces yo volví, entonces ahí, ese día, con esa entrevista, se cayó esta imagen de mí misma, de yo soy promedio, yo soy del montón, yo no puedo aspirar, o sea, no era que sintiera que no pudiera aspirar a más, pero yo no sentía que podía ser más que otros. Y eso es que pasa, claro, hay como que abriste tu visión, que como que Fue antes como estaba ahí, alguien que en que es su vida me ha normal. visto, que no me conoce, en una ciudad que yo con suerte me puedo mover, eh, me acaba de decir que di la mejor prueba Que fuiste con la mi, con, mejor. con mi paupérrimo inglés y que me gané una beca y que no tengo que pagar ni magíster. Sí, yo recuerdo haber ido en el metro agarrada del sujetador y mirándome en el reflejo y como diciendo, ¡Wow! ¡Qué bonito! como que esto es verdad o es mentira, como que esto es real o no ¡Qué es real. loco! Es súper loco. ¡Wow! Y de ahí yo siento que ya como que nada me importó y siempre he tratado, como obviamente no soy como, no me he ganado un Nobel ni poco menos, pero yo ahí me di cuenta que, que entre comillas que todo es posible, hasta cierto punto es real. Como que uno tiene que creer en uno y lanzarse. Y lo peor que te puede pasar es que no te ganes la beca, lo peor que te puede pasar es que Exacto. no te vaya tan bien, pero lo dejaste todo en la cancha. Entonces, como que ¡Qué esa parte buena fue historia! como Ah, cambio switch.
Está súper bueno, para que sea de ejemplo para todos los que nos están escuchando, está súper bueno. Sí, Y eso es sí, muy cierto y se replica en mucha gente, en muchos casos. Como dijo la Pame, lo peor que va a pasar si uno trata es que no va a resultar. Pero mm, existe la posibilidad, aunque sea baja, de que ocurra. Y ocurre, ¿no? No ha pasado a sí, mucho. Yo creo que quizás a todos los invitados que vamos a tener en este programa, a todos les en pasó algún grado. en algún momento, porque uno siempre está aspirando a lo mayor y uno siempre, bueno, hay muchos ejemplos de que eso ocurre. Muchos, muchos ejemplos. Súper bonita historia. Muy... Así que yo terminé mi magíster, tuve contacto con el laboratorio por primera vez, me encantó el laboratorio. Yo, desde que llegué al laboratorio, yo sentí que era un lugar donde yo me podía mover fácil, como donde uno tiene como facilidad para hacer las cosas. Pero terminé mi tesis, publicamos con mi profesora de ahí, y yo me fui del magíster y me contrató una universidad privada para hacer docencia. Y ahí trabajé por 3 años y trabajé por 3 años y me aburrí. En Me aburrí. Santiago. ¿Ahí te quedaste en Santiago o volviste? 1 año en Santiago y 2 en Viña. Ya. Entonces, ¿por qué me aburrí? Básicamente me aburrí porque me di cuenta de que más que a mí me gustara enseñar, a mí lo que me gustaba era aprender, saber, descubrir. Entonces, como que me aburría de mirar los libros y repetir. Entonces, como que, y de repente me quedaba pegada en algo y decía, ¿y por qué será esto? ¿Y cómo lo habrán ¿Y hecho? cómo lo, y Como- cómo lo habrán hecho? como- Entonces empecé como con esa idea no sé. y traté en esta universidad privada donde yo trabajaba de hacer algo de investigación y era muy difícil porque te piden hacer muchas. Te piden todo y te dan nada. Sí. Exacto. Entonces, dada esta inquietud por responder preguntas científicas, yo dije, tal vez lo que yo tengo que hacer es investigación y para eso hay que entrar a un doctorado. Porque ahí ya yo me di cuenta que con lo que yo tenía desde el magíster no iba a ser suficiente, bajo ningún punto de vista. Y, eh, y estaba yo con esta idea, y una de mis mejores amigas me dice, de ese entonces, que también era nutricionista, me dice, yo me di cuenta que quiero hacer un doctorado. Y yo la miro y le digo, yo también. Como en la misma conversación, como casi que le salió espontáneamente los dos. Claro, ella me dijo, no, miento, ella me dijo, yo me di cuenta que quiero hacer el doctorado y ya postulé. Y postulé al doctorado de la Universidad de Chile, que es por lo demás el único doctorado en nutrición que existe en el país. Ya. Y yo la miré y yo le dije, oye, igual he estado pensando que yo estoy súper cansada de la docencia y quiero postular. Y le digo, se llama Estefanía, digo, Estefa, ¿hasta cuándo se puede postular? No te Esto que creo. me dice, hasta la próxima semana. Y yo, como ya había hecho el magíster Wow. en el INTA, y el doctorado de la Chile tenía el INTA como una de sus Estaba sedes aquí, donde tú podías, era familiar ya, pues era era como. familiar, entonces Sí, yo pues. llamé a la secretaria y le dije, Te sabía el nombre Rosemary, de la secretaria, ¿no? Sí. obvio, le dije, Rosemary, me dijeron que el viernes cierra el plazo para postular, por favor, dime qué necesito, porque quiero postular sí o sí. Y tal cual, mandé mis papeles, ella fue súper amorosa porque creo que mandé el último papel como 5 minutos antes del deadline, del plazo límite. Eh, y ya, postulé y me llamaron a entrevista y quedé. Pero Porque nuevamente, era imposible que no quedara. Y si no, no. eh, no, además que a mí me había ido bien en el magíster y que me había ganado la beca, entonces como que yo ya ahí estaba en un nivel donde yo me sentía más segura de mí misma, Sí. interna y externamente. Pero entrábamos de nuevo en este dilema de cómo pago. Los doctorados, un poco los chicos ya van a haber escuchado un poco de esta historia con los otros invitados que me imagino que he tenido, pero los doctorados son como una especie de trabajo porque tú necesitas obtener una beca para que te financie
y si tú no la obtienes, es como volver a la universidad y depender de tus papás cuando ya tienes casi 30 años. Entonces postulé a las becas de CONICYT en ese entonces, que son becas del Estado para financiar el doctorado, que te pagan el arancel y además te dan un sueldo. Que es el mecanismo que tiene Chile para generar sus investigadores. Pues eso. Exacto. Hay gente, como esta amiga mía, que no ganó beca hasta el tercer o cuarto año del doctorado, Wow. y que, o sea, en el caso de ella ya tenía una familia que la podía apoyar, también trabajó, pero en muchos casos hay gente que no tiene, y la posibilidad de dedicarte realmente a tu doctorado baja mucho cuando tienes que trabajar. Es muy difícil hacer un doctorado trabajando de manera importante. Así ¿Y que, cómo te fue a ti? no, me fue bien, me gané. Es que además yo tenía... Siempre... Sí, pues además piensa tú que yo tenía... para ganarte estas becas, te suman puntos haber hecho docencia, que yo había hecho, tener publicaciones. Tenía dos publicaciones científicas que habían salido de mi tiempo en el magíster, entonces ahí está, tenía buenas chances. Así que feliz, entré a mi doctorado. Y cuando tuve que elegir dónde hacer la tesis, me fui al mismo laboratorio donde yo hice mi tesis de magíster, que es el laboratorio de la doctora Mariana Cifuentes, que es ella que está ahí, no sé si ven mi cursor, quien es una hermosísima persona y una maravillosa científica, muy inteligente, muy estrella. Y con Mariana, ella trabaja en tejido adiposo y en obesidad. Entonces yo volví con ella a trabajar en tejido adiposo y obesidad. Entonces, un poco para contarle a los chicos que un poco más de ciencia, llevarlos un poco más hacia el lado científico, les cuento que el tejido adiposo, más allá de ser el rollito molestoso que uno puede tener y que normalmente la gente odia o no le gusta tener grasa, el tejido adiposo es un órgano súper necesario. O sea, la gente que tiene lipodistrofia, que es una enfermedad donde tú no puedes o no generas tejido adiposo, tiene muchos problemas de salud, porque el tejido adiposo, además de guardar energía en forma de triglicéridos para que cuando tú no comes tengas de dónde sacar energía, también es un órgano endocrino que secreta muchas sustancias que le permiten a tu cuerpo funcionar bien. Entonces es súper importante. Y dentro del tejido adiposo hay muchas células. Tú dices que tenemos que querer nuestros rollitos, que son importantes los rollitos. Pero que sean chiquititos. Exacto. Como que más que querer el rollito, nosotros necesitamos tener grasa, algo de grasa. O sea, cuando la gente entra en estas dinámicas de hacer mucho ejercicio y bajar mucho de peso, tiene problemas. O sea, por ejemplo, las chicas o las personas que sufren de anorexia, que es una enfermedad donde tú dejas de comer y bajas muchísimo de peso y por lo tanto tu tejido adiposo se reduce al mínimo, es una enfermedad en la cual, por ejemplo, las jóvenes sufren de amenorrea, dejan de tener su menstruación y por lo tanto tienen riesgo de quedar infértiles. Wow. O sea, es un tema no menor, el tejido adiposo es muy importante para bien y para mal. ¿Por qué? Porque así como tenemos la anorexia, tenemos la obesidad, que básicamente es una enfermedad donde se acumula demasiado tejido adiposo, porque la energía que uno ingiere por medio de los alimentos tiene que guardarse en algún lugar. Claro. Wow. Oye, tengo que hacer una interrupción acá, que se nos está acabando el tiempo. Sí, pero... ¿Está atento todo el tiempo para que eso? Sí. Eso. Sí. ¿Me puedo pasar un poquito? Ya, perfecto. Nosotros acá encantados en este programa tenemos libertad para que uno se explaye todo lo que quiera, así que solamente hice el control del tiempo porque Pamela está ahí ocupada y tiene tiempo finito, pero nos va a dar 15 minutos más, parece. Así que... Sí. Súper bien, vamos, ya sigamos. Está buena la historia. Ya, entonces, básicamente en obesidad, o cuando nosotros acumulamos mucho tejido adiposo, el problema no es el tejido adiposo en sí mismo,
sino que cuando el tejido adiposo se expande mucho, mucho, y los adipocitos, que son estas células que acumulan la grasa, crecen mucho, 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 se produce un estado de inflamación. Entonces el tejido adiposo se inflama y no funciona bien. Entonces, como no funciona bien, y es un órgano, como dijimos, endocrino, o sea, que libera muchas sustancias que circulan por todo el organismo, va a liberar sustancias negativas. Y esas sustancias negativas son las que finalmente hacen que la gente obesa desarrolle diabetes, desarrolle hipertensión, desarrolle infarto agudo al miocardio y enfermedades cardiovasculares en general. Entonces, el problema no es solo la grasa, sino que el problema es cuando esa grasa se enferma. Y un excelente ejemplo de aumento de grasa, pero que no se enferma, son los luchadores de sumo. ¿Tú te has fijado que los luchadores de sumo son tremendos, Qué buen punto. tremendos? Eso siempre me ha llamado la atención y lo encuentro en incoherencia, pero hace sentido sí, con lo que estáis explicando. Exacto, porque ellos, donde luchan, tienen muy buena masa muscular y su tejido adiposo no se llega a enfermar. Entonces ellos tienen un tejido adiposo que Wow. es bastante sano y por eso no hacen enfermedad. ¿El Pero tejido cuando ellos... adiposo se considera como un tejido? O sea, Es un como un tejido, órgano, como un es órgano, un como órgano, es un un tejido, es un órgano. órgano endocrino. La Wow. mayoría de la gente que no trabaja en obesidad o que no tiene relación con el tejido adiposo, lo mira como un simple Porque reservorio de aparte grasa. a nivel social es como el invitado, es como el patito feo, la grasa, pues nadie Obvio, quiere po. tener grasa. Nadie quiere En la tener grasa. carne nadie quiere tener grasa, es como que la ¿Mm? grasa está de más, es como un error de Diosito que no hizo nuestros cuerpos. ¿Por qué? Pero mira tú, ¿eh? Qué bueno. Es súper importante, pero es importante que esté saludable. Y cuando se expande demasiado, como en obesidad, porque los luchadores de sumo son un caso muy particular, de hecho, cuando ellos dejan de practicar sumo, se empiezan a enfermar si no Wow. bajan de peso. Entonces, volviendo un poco, el laboratorio donde yo trabajaba en tejido adiposo, en inflamación, y el año 2005 mi jefa hizo un descubrimiento que tiene que ver con un receptor que se encuentra en el tejido adiposo. Y ella llegó a ese descubrimiento porque por el año 1990 al 2000 hubo 10 o 20 años en los cuales hubo un boom de una asociación, podemos decirlo de esta manera, entre consumir leche y tener menos grasa. Entonces se escribieron libros, salieron muchas noticias al respecto que decían que la gente que consumía mayor cantidad de lácteos tenía menos grasa. Wow. Entonces ella se tomó de esos estudios que no eran muy convincentes, la verdad, porque existen algunas asociaciones, pero no son muy robustas. Ya. Eh, Ella tomó eso y dijo, ok, si es que hay algo de relación entre el calcio, los lácteos y el tejido adiposo, entonces voy a estudiarlo. Y ella ahí descubrió que hay un receptor sensor de calcio, que el receptor sensor de calcio que normalmente existe en los riñones para sensar la cantidad de calcio que tiene nuestro cuerpo y eliminar cuando hay mucho y retener cuando hay poco, existía en el tejido adiposo. Entonces, ella descubrió que este receptor que está en las celulitas y que sensa la cantidad de calcio que hay en el ambiente, estaba en el tejido adiposo. Y ahí partió toda una línea de investigación que era, ¿qué hace ahí? Porque está ahí. Wow. Entonces, Interesante. eh, desde ahí partió y yo estudié eso en mi magíster y posteriormente también eso en mi doctorado. Súper bueno. Oye, y bueno, todo eso, ese descubrimiento fue ahí en Chile o lo hizo En ella mientras Chile, estaba afuera? Todo, mira, qué bueno. no, ¿Y ella lo, tú llegaste en ese momento o yo después? llegué como 8 años más tarde. Ella ¿Se veía bien escribió, joven? ¿Se veía bien joven ella ella? es joven, ella hoy día debe tener 48 años. Buena. Sí, Qué no, ella, interesante investigación. Viste, todo ahí hecho en Chilito. Qué en buena. Chilito, sí, ella hizo su doctorado En acá en, Arequipa. Ah, pasemos bien. no, no, ella mi jefa hizo su doctorado acá en Rutgers, en New Jersey, y volvió a Chile y ahí ella inició esta línea, pero el descubrimiento ya lo hizo en Chile, Qué en el bueno. norte. Qué bueno. Así que desde ahí
fue lo que estudié yo en mi doctorado y publicamos 2 Hay que papers decir, en revistas científicas. ¿Mm? mencionar que muy, muy capa la profesora, pero para el dibujo ahí nomás parece, ¿eh? Sí, pues ya te quedaste pegado con el pobre dibujo que hizo mi jefa. Bueno, Sí, ella se esmeró por dibujar una persona con obesidad el en momento PowerPoint lúdico de la presentación. y lo pusimos ahí en nuestra figurita. Pudo haber dibujado a un luchador de sumo. Para la Ya. próxima hay que decirle eso, quedaría más formadito y nadie se enojaría porque y es como bacán tener ahí un luchador de sumo. Sí, pero acuérdate que ellos no tienen un grasa enferma, que no Pero es necesitan. como el ejemplo, po. A ver, ay, sí, tenés razón. Que ponga un sumo y al lado uno más feito, o más, no sé, más desparramado, ni feito, aquí Más quieren por todo el desparramado. mundo, más desparramadito, así como yo soy desparramado, aquí, no tengo nada contra nadie. Ya, sigamos con la investigación. Ya, entonces, lo otro que les quería contar, porque más allá de que los resultados que obtiene desde su doctorado uno lo publica en revistas científicas y eso también probablemente ya lo escucharon con los otros invitados. También cuando uno hace el doctorado, gracias a financiamientos de Chile, uno tiene opciones de viajar a conocer un laboratorio en el extranjero y hacer parte de su tesis doctoral en el extranjero. Y gracias a que mi jefa en un congreso conoció a un israelí que trabajaba en uno de los procesos que yo estudié en mi doctorado, yo hice contacto con él y le pregunté si yo podía ir a su laboratorio y él me dijo que sí. Entonces yo pedí esta parte de la beca que me correspondía y me movilicé, como Jorge les conté al principio, hasta Israel. Eh, un poco lo mismo. Yo tuve que mirar dónde estaba Israel en el mapa, porque como yo no era muy buena en historia y geografía en el colegio, eh, fue como ya, sí, Israel, empecé a mandar los emails, hice el contacto y todo, ¿no? Y después fue en algún minuto, ¿y dónde está Israel? ¿A dónde me voy a ir? Y ahí me entró un poquitín de pánico porque dije, Dios, me estoy yendo muy lejos, nunca había viajado tan lejos, eh, a un país donde hablan hebreo, donde ni siquiera hablan inglés o francés, que son idiomas un poco más cercanos, sino que hablan hebreo. La mayoría habla inglés también, pero su principal lenguaje es el hebreo. Pero ya estaba ahí y como yo ya estaba en mi mentalidad y modo de yo todo lo puedo, entonces dije ya, ahí veré. Entonces me movilicé hasta ni siquiera la capital, que es Tel Aviv, que se ve acá, sino que me fui a Ben Gurion University, que está en el sur de Israel. Y ahí trabajé con este hermoso grupo de gente donde Asaf, que se ve acá con lentes, era mi mentor, mi jefe, y estudié autofagia, que es un proceso que tienen todas las células del organismo y que básicamente permite sobrevivir cuando no se tiene energía en el tejido adiposo. Y de ahí colaboré con Asaf, fue parte de mi segundo paper y pude colaborar con el paper de un gran amigo que se llama Neil, que está acá atrás, Neil Goldstein, en este paper que él publicó en una revista que se llama Adipocyte, que es la principal célula del tejido adiposo. Qué buena. Así que fue una Qué, excelente, y me fui por 9 meses. qué buena. Solo quería comentar para la gente que no sepa que los papers, o este formato que está mostrando ahí, esos títulos que muestra la Pamela, es como es la portada de nuestros trabajos científicos, de cuando publicamos, así se ven, o sea, con eso ahí está mostrando que hay toda una investigación que fue publicada y que cuesta sangre, sudor y lágrimas Sí, hacer eso. O sea, nosotros normalmente, uno trabajando, digamos que hasta un paper cada 4 años de trabajo, eso ya es bueno, ya ideal tener más paper, pero incluso para que se hagan una idea, o sea, un trabajo de 4 años es más o menos un paper, a lo menos. A veces no resulta y son más, o es menos o a la. veces uno tiene suerte y son menos, pero la mayoría del tiempo uno no Pero tiene en mucha teoría suerte. yo creo que depende del área también, pero eso es como lo que uno demora en un paper bueno, uno está unos cuantos años trabajando, y mucho trabajo. Y lo otro que quería preguntar, ahí está, es el Mar Muerto lo que está ahí al lado del.
Sí, el mapa, sí. ¿cierto? Y te bañaste en el Este, Mar Muerto, ¿no? sí, me bañé, fui al Mar Bueno, Muerto. faltó la foto Mar ahí, Muerto, flotando en el al Mar Muerto. desierto, el desierto es súper bonito, y estuve, ya este es el dato freak que les voy a contar, me invitaron a un asado un día a la casa de alguien que se venía a Miami a hacer cosas. Y yo empecé a sentir que habían unos ruidos y era porque estábamos a 5 minutos de la franja de Gaza, que es lo que se ve acá. Oh, qué mal. Sí, el tema de la guerra es real, uno ve soldados todo el tiempo en el metro, es bien impresionante y fue súper enriquecedor conocer una cultura tan distinta. Así que ahí está la parte más entretenida que tiene la ¿Fuiste ciencia, a que Jerusalén? sí fui a Por Jerusalén. supuesto. Qué No, sí, buena. Instalaciones. lo único que no alcancé a conocer por trabajólica y porque me encerré en el laboratorio con locura, fue el norte de Israel. Ya, Pero ya habrá. qué bonito. Entonces ahí está, yo terminé mi doctorado y entré Está como bueno. me y salí como doctor me. Y fue como, ok, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con un doctor me para seguir en esta carrera académica? Y cuando uno termina su doctorado tenemos distintas opciones. Acá en Estados Unidos son muchas opciones, en Chile son un poco más reducidas a la academia en general, que es ser profesor universitario y investigador en la universidad. Y yo decidí intentar por ese lado. Y me fui a hacer lo que se llama un postdoc, que también es financiado por fondos nacionales, en el fondo, a la Católica. Yo quise cambiarme de la Universidad de Chile, irme a vivir una experiencia en otra universidad que también es muy buena, que es la Católica. Y de ahí donde los archienemigos, que hay conociendo todo, ¿eh? Y O todo está sea, cruzado por todos lados. una de las jefas mayores en el INTA, una madre superior en el INTA, me dijo, es que yo no puedo creer que tú te vayas a la Católica. Sí. Va mucha Sí. gente de una universidad, es como Moverse a la otra es como la irte a la máxima. competencia, Sí, ¿no? sí, Sí, desconocer tu alma mater, es como que no sí, podés, no, como no, no, traición, traición. es traición moverse. Que Pero son yo lo puras hice, leceras. o sea, claro, no, yo en ese sentido yo pensé en mí, porque yo necesitaba aprender cosas nuevas Y, y conocer otro y es ambiente, lo mejor, exacto, exacto. salir de mi zona de confort y ir a un lugar donde nadie me conocía y donde yo tenía que, porque me pasó un poco que en el INTA era mi casa. Sí, po, Llevaba 8 años ahí entre el magíster, el doctorado. La sí, po. gente me conocía, ya era Pamelita, era como alguien muy conocido, muy querido, entonces en parte me forcé un poco a salir de ahí. Y me fui a un laboratorio muy choro, que es el de Claudio Pérez, que es la persona que ustedes ven acá, que también fue mi mentor, súper joven. Claudio es muy joven, muy jovial, un tipo súper entretenido, eh, intenso con la ciencia, vibra con la ciencia, pero así increíble. Y él trabaja en neurobiología y yo estaba interesada en aprender de cerebro y conectar cerebro con grasa. Esa fue siempre mi intención. Entonces, el laboratorio de él básicamente lo que hace es ver cómo el cerebro, frente a un ambiente obesogénico, que es lo que tenemos hoy día en la sociedad, que está cargado de alimentos palatables, de falta de actividad física y qué sé yo, cambia en su forma de regular cuánto nos movemos y cuánto comemos para llegar a desarrollar obesidad y enfermedades, básicamente. Y ahí trabajé en regulación del apetito primero, que era más que nada la línea de él, y luego en tejido adiposo, que es algo que todavía estamos trabajando. Y básicamente contarles un poco de cuando uno come, pasan un montón de cosas dentro de nuestro cuerpo que hacen que finalmente yo en algún momento diga, oh, estoy saciado y deje de. Y esa regulación es súper eh, maravillosa en condiciones normales. Y esa maravillosa regulación falla cuando nosotros desarrollamos obesidad o falla para que las personas finalmente lleguen a desarrollar obesidad. ¿Por Claro. qué? Porque finalmente las personas que desarrollan obesidad pierden esta maravillosa capacidad de regular lo que comen Me en imagino que función de lo que gastan.
ahí cuando dicen maravillosa es que es muy compleja, tiene distintas dimensiones y ocurre todo de manera sincronizada, Se distintos hila, tiempos. es muy Entonces, sincronizada, hay muchos actores involucrados que hay, logran de que esto siempre se logre regular. y hay muchas cosas que pueden fallar. Y eso, y hay mucho, puede fallar en distintas partes, entonces Exacto, es donde se generan estos trastornos que, que van a estar involucrados con esta enfermedad del tejido adiposo también, me imagino. Pues como claro. todo, es una parte de... Porque ¿te acuerdas que antes yo dije que el tejido adiposo es un órgano endocrino? Sí, Bueno, pues, contribuye esa función de órgano endocrino para la regulación de la ingesta alimentaria, y que acá lo voy a mencionar porque es relativamente conocido, el tejido adiposo secreta algo que se llama leptina. La leptina viaja, sale del tejido adiposo y viaja hasta el cerebro. Y en el cerebro, en el hipotálamo, se une a ciertas neuronas y les dice, no comas más. Las neuronas se activan y mandan señales que dicen, no comas más, ya está bien, es suficiente. Y ahí tú te sientes saciado. Entonces, así como lo que hace la leptina, hay muchos otros actores. Está el GLP-1, que yo trabajé con GLP-1, les voy a mostrar algo después. El PYY, la insulina también ayuda en esto, la misma glucosa que está en los alimentos también viaja al cerebro y da señales al cerebro para que yo detenga mi ingesta de alimentos, deje de comer. Entonces, es bien bonito cómo esto se regula y es súper interesante investigar cómo se desregula para que se produzca la obesidad. Entonces, básicamente, nosotros trabajamos primero, y esto es lo último que les traigo un poco de ciencia, modulando o imitando el ambiente obesogénico. Entonces, uno dice, cuando uno estudia con ratoncitos, ¿cómo tú haces que el ratoncito tenga el ambiente obesogénico que tenemos nosotros? ¿Le pones una tele, un sillón, una góndola de supermercado? No, no puedes hacer eso. Entonces lo que nosotros hicimos fue básicamente darle alimentos palatables, que eran alimentos palatables de consumo humano, como galletas criollitas, como las que ven ustedes acá, chitos, papas todo fritas, lo que a uno le gusta comer cuando lo que toda la uno no debe chanchería comer cumpleañera, toda la chanchería pero cumpleañera. definiste exacto. Lo que uno come con culpa, ahí. Y primero los ratones les gustan, los ratoncitos siempre desarrollan algo que se llama neofobia, que es como cuando ven algo nuevo, como que lo rechazan y no se acercan inmediatamente. Pero uno los aclimata, o sea, los expone a estos alimentos 2, 3 días y al tercer día ellos los prefieren versus su comida tradicional y desarrollan lo que se llama hiperfagia, o sea, comen más de la cuenta y cuando ya pasa el tiempo, ellos se vuelven obesos comiendo estos alimentos que son los mismos que nos vuelven obesos a nosotros. Entonces, básicamente lo que yo hice fue usar este GLP-1 que se secreta por el intestino, una molécula que básicamente es lo mismo que el GLP-1, Qué buena. y lo inyectamos en el cerebro de los ratoncitos. Ahí directamente le decían a las neuronas el Exacto, mensaje, el mensaje GLP-1, lo mandábamos directo GLP-1. en, por esa canulita que tiene el ratoncito, ¿no? Y veíamos cómo esta inyección de esta droga en el cerebro regulaba la ingesta de alimentos de los ratoncitos. Y si ustedes miran los primeros gráficos de A y B, lo que se ve es que los ratoncitos cuando comían su comida normal, esto es la comida normal, chao, sin los alimentos palatables, tú le inyectabas más droga y ellos iban bajando su ingesta de alimentos. Por lo tanto, la droga iba teniendo su efecto, el efecto esperado de producir saciedad. Sin embargo, en verde se ve como ellos consumían más y más y más alimentos palatables, que son estos que ustedes ven acá, y cuando uno inyectaba la droga, esto no lograba reducirse. Si ustedes se fijan, nosotros ponemos un asterisco cuando el resultado es distinto, cuando realmente cambia. Y como ustedes ven acá, las líneas verdes, si bien es cierto, se mueven desde la línea punteada, no logra ser un cambio significativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente algo hace que estos alimentos produzcan más placer, que bloquea esta capacidad de esta droga, que es un péptido que viene desde el intestino.
intestino para regular la ingesta alimentaria, de reducir la ingesta alimentaria. Y nosotros seguimos trabajando en eso para poder, como dijo el Jorge, en 4 años más poder publicar. Qué harto trabajo. Oye, pero está bueno, entonces ahí hay como la misma comida, todos sentimos que tiene una señal que te dice cómeme, 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 y uno no Sí. puede parar de comer, y por otro lado está internamente el cuerpo sabio tiene una señal que dice para de comer, Te estoy pero parece que diciendo, aquí entra en conflicto, y la señal de la entre comida chatarra es demasiado potente para la señal interna, exacto. y todos conocemos las consecuencias. Oye, qué buena, qué buen trabajo. Sí, eso fue muy, muy entretenido. Y hoy día, ¿en qué estoy? Bueno, como dijo el Jorge, llegué hasta Nueva York. Yo paré mi proyecto de postdoc en la Universidad Católica, en parte por la pandemia, en parte por el estallido social, porque mi laboratorio quedaba justamente frente a la zona de conflicto. Y decidí postular a un trabajo acá en el Albert Einstein, y mi jefe me aceptó, me contrató por 4 años y medio. Ya voy llegando a mi segundo año, y lo que hacemos acá básicamente es que le damos a los ratones una dieta que se llama twice a day, que es 2 veces al día, en que se alimenta a los ratones, versus los que tienen la comida disponible todo el día. Y lo que hemos observado es que los ratoncitos que comen solamente 2 veces al día, o sea, entre las 8 y las 10, y luego entre las 5 y las 7 de la tarde, tienen menos grasa, que es lo que ustedes ven acá abajo. O sea, los ratoncitos tienen menos grasa subcutánea, que es el rollito. ¿Y es la misma cantidad de comida que uno comería La, en 3 veces? la misma, Oh, lo que nosotros hacemos se llama como, en español sería como hacer un equivalente entre las cantidades de calorías que comen los ratoncitos que tienen la comida todo el día, y nosotros esas mismas calorías se las damos en 2 ventanas de tiempo separadas. Y lo que vemos es que los que comen solamente 2 veces al día, aunque coman las mismas calorías, tienen menos grasa. Y eso evidentemente es más saludable. Y además tienen más músculo, no lo puse acá. Además tienen más músculo. Y eso también es bueno metabólicamente, o sea, para el cuerpo. wow. Y aquí estamos estudiando a estos ratoncitos con el famoso test. Pregunta científica, así, bien básica. Eso me imagino que hay datos en humanos, pero que muestran algo parecido, y ustedes quieren ir más al No, detalle mecanístico acá, o esto es así muy mi jefe, novedoso. sí, mi jefe tiene, nosotros tenemos corriendo un estudio en el laboratorio que es en humanos, que es lo mismo. Se hace, o sea, se hace lo mismo, pero evidentemente no se pueden estudiar los mecanismos. Cuando uno trabaja con humanos, estudiar los mecanismos de por qué el comer 2 veces al día tiene un efecto positivo para la salud es muy complejo. Por eso que finalmente nosotros volvemos atrás y estudiamos los mecanismos, o por qué esto funciona, el responder el por qué esto sucede es en ratones, porque uno no puede al humano sacarle la Claro. grasita y estudiarla. Entonces, por eso, pero sí tenemos un estudio en humanos donde básicamente se saca sangre, se exploran células de la sangre, y se ve, se monitorea la glucosa. Ya, eh, algo súper llamativo que sale acá, que hoy no se puede hacer con humanos tan rápido, es que acá ustedes investigaron, ahí en la figura G que se muestra, por casi a lo largo de la mitad de la vida a los ratoncitos, y se ve que el efecto de la dieta va aumentando en la medida que se van haciendo más viejitos los animales. claro, Entonces uno podría inferir que en humanos, o sea, el efecto que tenga como a largo plazo va a sí. ser aún mucho mayor si es que uno tiene esa dieta que es especial. Y lo interesante es que no es una dieta especial. O sea, a lo que Claro, voy es yo, un lo hábito, interesante es simplemente es coma lo cambiar, mismo, pero coma lo diferente. cómalo La solamente misma en 2 cantidad. ventanas de tiempo, o sea, coma una comida a las 12, otra a las 7 de la tarde. Eso, ¿y qué sería como aconsejable respecto a lo que se conoce? Como, porque no da lo mismo cuándo son esas 2 ventanas. Sería Sí, lo sí ideal como da, a mediodía y a media tarde, o desayuno y una cena, así como... como que da un poco lo mismo, la verdad, da un poco lo mismo, pero es mucho más difícil cuando tú la primera, o el breakfast, que el breakfast significa como romper el ayuno, ¿cierto?
cuando tú lo haces muy temprano, la segunda comida también te va a quedar más temprano y el horario de antes de acostarse normalmente es el que la gente, con el que la gente más lucha por no comer Porque extra. uno sufre, claro. Sufres. Entonces, Sí. lo más fácil es romper el ayuno, tipo 11, 12 del día, después volver a comer 6, 7 de la tarde y ahí ya no comer hasta el otro día. O Qué sea, es lo más interesante. fácil para el humano. Qué interesante. Bueno, y aquí estoy con harto que agradecer, porque yo no hubiese llegado donde estoy si no fuera por mis mentores, que son los que, en orden cronológico, los que están acá, y gracias a mi esposo, que es el que me aguanta en la casa, porque claramente tener una vida de científico es difícil. No tenemos horario, pero trabajamos mucho. Y no tener horario quiere decir que a veces uno se queda hasta tarde en el laboratorio o que tiene que venir el fin de semana. Por lo tanto, para mí es un trabajo que se nutre mucho de la pasión, de esta necesidad que tenemos por, por, por responder y por entender cómo funcionan las cosas. Eh, y eso es lo lindo al mismo tiempo. Te quedaste pensando, Jorge. No, 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 no te quería interrumpir. Entonces, Estoy súper atento. para cerrar un poco esta puerta, la puerta de esta presentación básicamente, y ojalá abrir muchos más en los chicos que nos escuchen, eh, abrir un poco su mente, invitarlos a soñar, a creer que en el fondo todo es posible, de que solamente tienen que creer y prepararse, porque tampoco las cosas caen del cielo, ¿cierto? Finalmente uno tiene que luchar por ellas y tiene que creer que es posible ganar las batallas. Entonces, esa es la puerta que quiero dejar como abierta para los que nos escuchen. Y acá el Jorge me planteó tres preguntas. Tres preguntas como para un poco discutir, que es ¿por qué me dedico a esto? Y la respuesta es súper simple. Es porque me nació de la guata, porque fue súper visceral, es medio inexplicable. A veces, yo no sé si a todos los científicos les pasa, pero uno se pregunta ¿por qué de nuevo estoy en esta situación que es incómoda, trabajando con Concurde, y como que después uno reclama, y como que y a los 3 días como que uno ve un resultado que es súper interesante y le entra la curiosidad de nuevo y volvemos a empezar y nos olvidamos de lo terrible que fue hace 3 días atrás. Y yo diría que es por eso, me he dejado como llevar, he fluido con lo que me ha hecho sentido y con lo que me ha hecho feliz. ¿Qué aspectos fueron esenciales para lograr convertirme en científico? Yo creo que se me cayera el velo de, de que, de que soy una persona promedio y creer y soñar. Yo creo que eso fue esencial como para romper una barrera y avanzar. Y además haberme encontrado con gente maravillosa. O sea, Mariana, que fue mi mentora del doctorado, ella fue una tremenda mujer que me empujó mucho. Ella creía mucho más en mí que yo misma. O sea, ella siempre fue una persona que me empujó hacia arriba. Y eso no es tan fácil de encontrar y cuando uno lo encuentra tiene que agradecerlo y disfrutarlo y aprovecharlo. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes de mi carrera y mi historia? Yo diría que los mismos. El tema de haber partido de no creer y haberme dado cuenta que sí puedo. Yo creo que eso es una parte súper importante de mi historia y que, y que cada uno de los que la escucha puede identificarse de una u otra forma y encontrar ese punto en tu historia en que puedes cambiar el switch. Bravo, bravo, se merece un aplauso. Yo sé que todas las personas que van a escuchar esto en este momento quieren aplaudirte la presentación, de verdad. Estuvo muy buena, muy buena. Pucha, hay tantas cosas que me gustaría como reforzar, pero sé que tenemos poco tiempo, así que yo creo que, no sé si tenemos tiempo, Pero, de hecho. Sí, sí, cerramos. no, pues,
O sea, si hay cosas importantes que quisieras tú reforzar, tomémonos, Sí, tomémonos 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos. Lo crítico es como destacar que es como el tema transversal de este tipo de presentaciones es el hecho de que hay que saber buscar, o sea, estar atento y buscar oportunidades y no tener miedo a atreverse. Saber que básicamente es un poco perogrullo y quizás trivial, pero hay que reforzarlo, sobre todo a los niños que están en esa edad, tener que decidir que al final el mundo o la vida es simplemente una secuencia infinita de posibilidades y está lleno de oportunidades y hay que tomarlas. En tu caso es como un ejemplo tremendo de eso, de no estar de no estar consciente de cosas que podías hacer y de repente que ocurre como el momento de iluminación donde se te abre todo un montón de caminos nuevos y que los tomaste. Y ahí donde uno también topa en las distintas personalidades que tenemos. Y en eso también algo a lo que yo no quiero caer es en pintar como esa película en que todos somos capaces de todo, como lucha por tus sueños, encuentra tu pasión, porque eso a veces no pasa. De la misma forma que hay gente flaca o gente más gordita, hay gente que tiene más o menos de ese tipo de aptitudes. Lo crítico que yo veo es y que es tremendo ejemplo tu historia, y por eso me gusta tanto este programa, porque ahí uno ve el ejemplo de en carne y hueso. Te voy a pedir por favor que dejes de compartir tu pantalla, por si la gente que nos está viendo, algo eh, que es muy claro en tu historia, que es encontrar como, puede ser encontrar tu pasión, pero básicamente, en resumen, encontrar para qué uno es bueno, dónde uno queda bien parado. Y yo creo que eso es quizá un mensaje súper como más transversal y menos idealista y de decir como, bueno, a mí me gusta ser de cierta forma y esa forma de ser calza súper bien con este perfil. Por ejemplo, cuando tú te imaginabas siendo una ingeniera desconectada de la gente, sin capacidad de influir mucho, que después todos estamos de acuerdo que no, uno puede hacer un millón de cosas siendo ingeniero o cualquier disciplina, pero ahí tú te sentías como cómoda o incómoda haciendo algo y pensaste que iba a estar más cómoda haciendo esta otra cuestión y después te diste cuenta al final que realmente lo tuyo era estar en el laboratorio. Yo tengo un perfil parecido y por eso también me dedico a esto, pero hay mucha gente que se muere en el laboratorio o que este estilo de vida los mata y le carga por muchos aspectos que son intolerables. Entonces, ahí es donde yo quiero ser como claro en el mensaje que mandamos acá en este programa, de eso, no andamos vendiéndole la ciencia a nadie, sino que dándole ejemplos de distintas formas en que uno desarrolla su historia. En este caso, yo encuentro que tu ejemplo está súper bueno porque tiene esos distintos componentes súper marcados, que uno lo ve con las otras personas que hemos tenido en el programa y conmigo mismo, pero es súper buen ejemplo, po. Y yo creo que ahí marca mucho el hecho que partiste fuera de la ciencia y ahí, pum, te incorporaste. Y eso, eso Yo quería creo como... que, yo creo que es súper importante como el encontrar, encontrar independiente de y por eso que un poco yo decía como que la carrera en sí mismo no es lo más relevante, sino que es dentro de esa carrera eh, donde tú te sientes cómodo y sabes que eres bueno y tienes un potencial. Yo creo que, y eso es explorar. Claro, y eso es imposible, eso es un poco de Tenés que equivocarte en algún momento y decir, esta cuestión no me lo gusta, entonces me voy complicado, a mover. lo complicado de la vida, que eso lo escuché una vez por ahí, que la vida tiene el problema que primero te manda el desafío y después te da el aprendizaje. Entonces uno Mm. siempre está un poco desnudo frente a lo que viene y uno siempre aprende a posteriori, después de que pasan las cosas. Entonces es imposible saber para qué uno es bueno antes de llegar ahí donde uno es bueno. Entonces, por eso es como otro de los grandes mensajes acá es probar, 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 no limitarse a nada y tener una actitud exploratoria, porque la única forma de saber para qué uno es bueno es explorando distintas cosas y al final, es obvio, es imposible poder probar todas las alternativas que hay en la vida, pero al menos tener un par.
y eso también es lo que busca hacer un poquito este programa, de darte la posibilidad de explorar un poco más en detalle qué es lo que es la carrera científica, y a los que no les interesa la ciencia, ver el caso, historias de personas muy interesantes, y tratar de al menos aprender de eso. O sea, así como a ti te pasó con la ciencia, uno conoce historias, no sé, pues, de gente que empieza estudiando, no sé, carpintería y termina siendo médico humanitario en África, no sé, de eso Sí, está lleno, está lleno. Pero el problema es que si es que uno está, no sé, pues, en una región o en un pueblito chico, hay poca conectividad o cuesta enterarse nomás. Po. Sí, ¿qué pasa si es que tú no te hubieses encontrado con esa persona que estaba ofreciendo el magíster? Eso me sí. imagino que fue allá en Valpo. O Entonces, de sea, Santiago, posiblemente ¿viste? no, nunca hubiese pensado en Eso. postular. Y ahora hay que decir también eso, que probablemente te hubieses quedado en tu vida de nutricionista, muy probablemente sería igual de motivada, te hubiese ido igual de bien y estaría igual de comprometida con otro aspecto de tu vida, pero serías otra persona. También eso a mí es cierto, es un poco de sistema inmune emocional, psicológico que tenemos los humanos, que gracias a eso estamos donde estamos como humanidad, en aspectos positivos, no negativos. Eh, y es que eso, después nos ponemos la camiseta y nos transformamos y nos adaptamos, pero yo creo que como mensaje de vida lo mejor es tratar de convertirse en la persona con la cual uno va a estar más cómodo. Porque todos sabemos que vida tenemos solo una y hay que Y pasa aprovecharla súper bien. Y rápido. pasa súper rápido, ¿Cómo? pasa O súper sea, rápido. tal vez a la edad de los chicos que nos escuchan no se siente. Yo iba a Pero, hacer ese comentario de viejo, ya, que ya que lo tocaste, yo iba a decir lo mismo. Cuando estamos pero es hablando que al es inicio, verdad. Yo sé que es de viejo, pero es verdad. sí, sí, y yo también. Yo me quedé pegado en los 13 años y después me hice un update como a los 20. Yo todavía me siento de 20 y miro para atrás y yo creo que y de repente me doy cuenta que ya voy llegando a los 40 y es como, ops, pero la vida pasa ¡pam! Así. Entonces es bueno tratar de hacer algo con lo que uno se siente bien para eso, para creer que uno está haciendo lo mejor que pudo haber hecho. Sí, y por eso hay que tratar, nomás hay que tratar y en eso, pucha, sí, la vida científica tiene hartas cosas muy buenas que nosotros disfrutamos harto y es muy entretenido. Como por ejemplo la libertad de hacer este tipo de programas. Claro. Ya, oye, no te quito más tiempo, Pame. Oye, Profesora fue un Pamela. agrado. Fue un agrado estar acá con Yo te ustedes. dije que lo iba a pasar bien, sí, Sí, entretenido. Gracias por el tiempo. Esto requiere dedicación. Estábamos todos muy ocupados. Sabemos que tú estás ahí llena de experimentos, estás en el laboratorio, ahí se ve a la gente trabajando. Entonces, te agradezco en nombre de toda la gente que te está viendo que te hayas dedicado a preparar esta presentación y compartir tu historia, que está muy buena. Estoy seguro Oye, que esta va a Jorge, tener muchos likes. Así, y lo, vamos, vamos. y lo otro es que yo puse mi email en la Perfecto. presentación. Si cualquier persona quiere contactarme, hacerme una pregunta, lo que sea, yo Exacto. prometo que no estoy tan famosa, así que voy a encontrar el tiempo para contactarle. No, seguro que eso, aquí estamos haciendo comunidad, aquí somos todos como hermanos. Esta es la maravilla, así que hay alguien, no sé, yo me imagino algún pueblito chico en Chiloé que llega a ver este video, si quiere contactarte, preguntarte algo, agarra el teléfono, busca el mail y te manda y va a estar en contacto directo contigo. Sí, Eso es ningún problema. maravilloso, eso es como, sí, bueno, una de las maravillas de la tecnología y lo podemos hacer y vamos a ver ahí qué pasa. Ojalá que te lleguen muchos mails haciéndote preguntas muy entretenidas. Ya, 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 gracias, Jorge. un Un abrazo y que muy abrazo bien con grande. los experimentos. Chao, chao. Chao, chao. No te vayas, porque tengo que parar de grabar.